Zona Cero. Entramos en monográfico Zona Cero y hoy tenemos el placer de contar con Jesús Callejo y la tristeza de no poder contar con Carlos Canales, que anda imbuido en sus asuntos y cuestiones. ¿Dónde estará Carlos Canales? ¿Acaso en el sur de Francia? ¿Acaso en el norte de España? ¿Acaso en la Antártida? Bueno, pues desde aquí un saludo muy afectuoso. Y vamos a conversar con Jesús. ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, veo que vienes con unos cuantos libracos, ¿eh? Y este de Urantia es gordísimo. Bueno, lo que sí podemos decir es que Carlos Canales está en Urantia. Está sin ninguna duda. En el planeta Urantia. Exactamente, o sea, nuestro planeta, el planeta Tierra. El planeta Tierra, sí. Y claro, Urantia es uno de los asuntos más solicitados por parte vuestra. Ha creado numerosas incógnitas. ¿Quiénes realmente revelaron el contenido de ese libro? Lo que se cuenta en el libro es también lo que pertenece al pasado, presente y futuro del planeta Tierra. Bueno, pues vamos a intentar dilucidar una vez más esas cuestiones con Jesús, gran amante de la literatura, pero yo no sé si tu amor, Jesús, llega hasta poder leer las más de 2000 páginas. 2097 páginas en concreto en su versión inglesa. ¿Lo has intentado? Lo he intentado, sí, pero no lo he conseguido, lo reconozco. Yo es que, claro, yo lo intenté, pero fue una tarea imposible, ¿no? No. Yo me he ido, de las 4 partes que contiene este libro, me he ido a la última parte, y después algo de la historia de Urantia, que es la tercera parte, donde hay un poco todos los avatares, no solo de cómo surge este planeta, sino, dentro de un sistema solar alucinante, y además con una cantidad de neologismos que es lo que marea, ¿no? Y crea dolores de cabeza a muchísimos lectores, pero que en parte hay que leerlo para intentar entender toda la cosmología que se pretende y que se plantea además en el libro de Urantia. A ver, te voy a hacer una pregunta. Como editor que eres, como escritor que eres y como gran crítico literario que eres, ¿está bien escrito Urantia? Sí, vamos a ver. Es que el libro de Urantia es un libro técnico. Sí. O sea, en 3/4 partes del libro es técnico. O sea, no está hecho para el común. Y no. Entonces, claro, decir está bien o mal escrito, es decir, no hay ninguna falta de ortografía. Eso es uno de los detalles que más llamaba la atención, porque sabes que, el origen es sobrenatural, esas entidades no humanas, y cuando se esconde, porque es verdad, estuvo durante 20 años escondido en una caja fuerte de un banco de Chicago, y sale a la luz en el año 1955, nadie había repasado ese libro, para que tal como había sido revelado, así se había guardado, y cuando la gente empieza a leerlo, es decir, la gente fuera de la Fundación de Urantia, lo primero que le sorprende ya no es lo que se cuenta, que la mayoría de la gente no entendía nada, sino lo bien redactado que está. No estoy hablando tanto a nivel gramatical, sino que ni una sola errata en esas 2097 páginas. Claro, estamos hablando de algo alucinante, y los que estamos dentro del mundo de la edición, pues sabemos lo difícil que es que se pase un libro sin ningún tipo de errata, sin ningún acento, alguna coma mal puesta. Nada, está perfecto, está impecable, como si hubiera sido repasado 1000 veces. Y se conservaba en esa caja fuerte, en folios, ¿no? Sí, tal cual, claro, porque en el 55 es cuando se decide publicarlo ya como libro. Y además, con una especial precaución, es que no se vinculara a ningún grupo humano. Que se sabe que hubo un grupo humano, se habla de unos 12 miembros humanos que nunca se reveló su identidad, aunque algún nombre trascendió, y esas 48 personalidades no terrestres o no humanas, que son las que van revelando puntualmente pues estas 2097 páginas, estas 4 partes que tiene el texto, y de alguna forma lo que se pretendía con eso era que nadie, porque se sabía que iba a haber muchas críticas, porque no deja de ser un libro pues bastante revolucionario, que nadie lo vinculara a ninguna asociación humana, a pesar de que hay una fundación como tal de Urantia. Y por eso lo publican ellos mismos, con un copyright internacional, pero con ninguna otra editorial norteamericana que por entonces estuviera en boga, con ningún autor, con nada, porque esa era un poco su idea original, más o menos un poco la idea que les habían transmitido este grupo de contactos supuestamente extraterrestres. Sí. Es que quedara claramente su procedencia extraterrestre y que lo que ahí se iba a leer, lo que ahí está plasmado, no tiene nada que ver, y es verdad, y se demuestra con ningún libro religioso, con ningún libro sociológico que se hubiera publicado hasta el momento. A ver, para mayor claridad de nuestros oyentes, vayamos al albor de esta historia. Chicago, años 30. Sí, incluso un poco antes. Un poco antes podríamos saber, sí, porque distintos datos contradictorios. Leyendo y releyendo mucho los orígenes del libro de Urantia, un poco la conclusión que yo he llegado es que en ella, en esta gran obra, colaboran estas 48 personalidades no terrestres, cuyos trabajos fueron recopilados por un comité compuesto por 12 miembros humanos, en este caso estamos hablando, ¿no? Pero que nunca revelan su identidad.
La comunicación empieza en 1928, a pesar de que parece que en el 1912 empieza a haber los primeros contactos, ¿no?, con estas entidades, pero bueno, en 1928 es cuando se empiezan a transcribir estas pequeñas comunicaciones. Estamos hablando de la psicografía, de la escritura automática, parece que fue el método que se empleó. Es una revelación mediúnica. Exactamente. Y continúa hasta el año 1935. Y bueno, pues en todos esos años es cuando se va recogiendo pues distintos textos, pues, toda la compilación que ahora abarca estos 4 tomos, vamos a decir, estas 4 grandes partes del libro de Urantia. O sea, es un proceso de unos 7 años mínimo. Eso es. 7 años mínimo. Se supone que 48 entidades extraterrestres contactan con mediums en Estados Unidos. Sí, en Chicago. En Chicago, sí. Y esos mediums, mediante escritura automática, van anotando lo que estas entidades les quieren transmitir. Les van dictando. Es una antología de 196 trabajos escritos. 196 trabajos. Exactamente. Todo ello es lo que componen. Y no es un solo medium, sino 12. Y parece que son 12, efectivamente. Sí. Pero hay un líder, además, que ese sí se ha revelado. Ese líder sería el doctor William Sadler. William Sadler, él estaba ya vinculado en aquel momento a la iglesia adventista, por lo tanto ya tenía esas inclinaciones religiosas, espirituales, era psiquiatra, una persona bastante reconocida en sus medios en aquel momento, y por lo tanto, bueno, eso le da como cierto prestigio, pero siempre dejando claro que no era el autor. De hecho, se habla de 3 personas claves en la redacción mediúnica, siempre hay que aclararlo, de este texto. Uno sería el doctor William Sadler, que sería como un poco el capitán de este foro o de este comité de 12 miembros, o también llamado la Comisión del Contacto. El otro sería la señora Christiansen, Christie para los amigos, y otra persona que es el que denominan el sujeto durmiente. Se ha especulado mucho quién podría ser el sujeto durmiente, que al fin y al cabo era el que realmente iba recogiendo toda esa información mediúnica, a pesar de que los demás, pues bueno, estaban ayudando de una forma o de otra pues a que esa transmisión fuera correcta. Pero parece que había una persona, este sujeto durmiente, del que no se sabe muy bien quién era. Hay personas que han investigado esa posible identidad y creen que podría haber sido un cuñado de William Sadler, que era Wilfred Caster Kellogg, un pariente de la dinastía Kellogg, la de los cereales, por cierto. que también... No, pero está bien que lo digas, porque muchas veces se ha dicho que este grupo de Urantia era como una especie de secta. Sí. Y bueno, pues hay opiniones para todos los gustos, ¿no? A mí se me antoja que más bien era un grupo de estudiosos, de curiosos, de investigadores, ¿no? Sí. De hecho, ellos se llaman el Foro. El Foro, sí. Porque era un grupo casi de tertulia, ¿no? Bueno, una tertulia fundamentada por este tipo de revelaciones que ellos en un principio no entienden nada, pero que saben que es algo trascendente para la humanidad. Es decir, no solo están revelando el pasado de la humanidad, sino, bueno, pues distintos acontecimientos que se supone que van a ocurrir, pero todo con una terminología, y esto es lo sorprendente, y por eso es lo que le da cierta credibilidad, ¿no?, a todo este mamotreto, porque en el fondo es un mamotreto, sí. Una terminología científica cuyos términos, cuyos neologismos, porque no eran conocidos en aquel momento ni ahora, nunca se habían utilizado en ninguna otra obra científica, pero eso no se les puede acusar de plagio, ¿no? No hay ningún antecedente, claro. No hay nada, es que no se parece ni siquiera a ningún libro sagrado. Porque... Exacto, que tampoco se puede decir, esto es una Biblia, ¿no? No, nada, de hecho es lo más contrario a la Biblia, porque claro, es verdad que en el texto se habla de Jesús, se habla de Adán y Eva. Pero como historia, ¿no? Se habla de la creación del planeta, pero es que cuando se habla de estos datos, no se parece para nada en los datos bíblicos, los datos del Génesis que nosotros conocemos. Con lo cual tampoco hay ninguna equiparación, incluso en algunos casos lo contradice. De hecho, fíjate que no es un libro religioso como tal, o sea, a pesar de que se pueda considerar como una revelación divina, una revelación espiritual, porque el libro de Urantia niega cosas que están aceptadas en otras religiones. Por ejemplo, el libro de Urantia niega el plano astral, niega la reencarnación, está negando también el karma, la famosa ley del karma de las religiones orientales, está negando la existencia de un infierno, está negando la inmortalidad del alma, es decir, cosas que parece que son, bueno, pues demasiado evidentes y obvias como para que un libro supuestamente religioso, porque fíjate que el que lo está revelando son dioses. En definitiva, son los que crearon a la humanidad, y además te cuentan con pelos de señales cómo se genera esa primera humanidad, cómo ellos hacen experimentos con unos monos lemures y cómo se va creando, no una Adán y Eva como tal, porque eso casi es la culminación definitiva de la creación, sino cómo se generan dos direcciones. Es una obra, además, fascinante incluso para un antropólogo. O sea, que nos niegan la trascendencia. Sí, de alguna forma sí, porque, bueno, seríamos seres mediatizados por estos dioses, o sea, no habría un dios supremo, sino que habría varios dioses, cada uno con una finalidad,
Y como un dato, ¿no? Como una pequeña referencia para que veas lo complejo que es, además, cómo toca prácticamente todos los ámbitos, dice que cuando empiezan a evolucionar estos primates, estos primeros simios, lo hacen en dos direcciones. Una regresiva, que dio lugar a los monos actuales, y la otra, evidentemente, la progresiva, ¿no? La que surge esa primera pareja de gemelos, porque ella habla siempre de gemelos, que realmente serían los primeros padres de la humanidad, que nacieron de un accidente cromosomático. Fíjate que ya te está hablando aquí de una mutación genética. Pero siempre con unos términos, con unas palabras, incluso no hablan de Adán y Eva en un principio, hablan de Andón y Fonta, ¿no? Que son esa primera pareja, esos gemelos, hombre y mujer, y que a partir de ahí surge una humanidad, por decirlo así, que serían los andonitas, es decir, tomando como referencia el nombre de Andón. Bueno, pues una humanidad que dura 500.000 años y que luego se echa a perder, pues se echa a perder ni más ni menos pues por la rebelión de Lucifer, que según estos textos ocurrió hace unos 200.000 años. Es decir, cosas de este tipo que te va poniendo la cabeza gorda. Es decir, necesitas un frasco de aspirinas al lado para poder entender en parte en todo lo que estamos sumidos y que somos parte de una creación que procedería pues de otros planetas, de otras entidades, y fruto de estas entidades que hicieron de las suyas hasta tal punto que hicieron una evolución genética del ser humano, y nosotros seríamos ni más ni menos que los descendientes de esa creación. Y esa manipulación con lemures, pues claro, evoca continentes perdidos, ¿no? Sí. Claro, Lemuria, ¿no? Claro, lo que pasa es que ellos tampoco, bueno, claro, en Lemuria sí hablan y hablan de la Atlántida, pero claro, es más complejo de lo que parece, porque solo para hacernos una idea, también pues yo creo que los ejemplos son buenos cuando se habla de un libro tan mamotreto, ¿no? Es verdad, y tan laberíntico y tan infinito. Este sí que sería el libro ideal para Jorge Luis Borges. Para darnos una idea, ya solo Urantia está ubicado en un lugar en el universo que nos da vértigo pensarlo. Hago un resumen porque además es un ejemplo del libro. De acuerdo con esta obra, la Tierra, que es Urantia, sería el planeta 606 de un sistema cósmico denominado Satania, que cuenta en su interior con 619 mundos que evolucionan para llegar a la perfección, una perfección que se describe en la obra. Bueno, parece impresionante esta magnitud, ¿no? Pero lo curioso es que Satania se encuentra en el universo evolutivo de Nevadon, que a su vez pertenece al superuniverso de Orbunton, que gira en torno al universo central de Abona. En fin, llegados a Abona nos acercamos al culmen porque en su centro se encontraría el paraíso donde habita el Yo Soy, que es la divinidad superior, aunque no la única. O sea que es como un más allá continuo, ¿no? Un más allá de entidades. Somos una parte minúscula. Una parte minúscula, claro. Fíjate dónde estaría Urantia dentro de toda esta cosmología que te acabo de decir, ¿no? Y claro, ese Yo Soy cuenta, a su vez, con una pléyade de dioses inferiores y de ángeles, ¿no? Que en el fondo pues serían pequeños creadores de universos, de planetas y de especies humanas, ¿no? O no humanas, que serían los que cumplirían las tareas administrativas, y uno de los que cumplían esas tareas administrativas serían los que regirían ese planeta 606 del sistema Satania. Fíjate qué nombre más curioso, ¿no? Porque además distinguen muy bien lo que es Satanás de lo que es Lucifer. No tiene nada que ver una cosa con otra, cosa que ya sabes que en el Antiguo Testamento pues se tiende a considerar como sinónimos. Pues en absoluto. Aquí hablan de que son seres totalmente diferentes y con misiones muy contrarias. Y escuchando lo que estamos escuchando, claro, algún oyente se preguntará, bueno, entonces, la misión, el propósito fundamental de esta revelación, ¿cuál es? Pues fíjate, yo creo... Advertir sobre qué causa. No, bueno, la pregunta tiene su aquel porque es muy complicado resumirlo en una sola frase, pero bueno, sí te leo un pequeño extracto que para mí sí resume bastante bien lo que es la finalidad de esta gran obra, porque ¿para qué? ¿Para qué tomarse este esfuerzo, no? Entonces, una de las frases que se citan en el libro de Urantia dice lo siguiente: Urantia, nuestro planeta, dice, se encuentra en un compás de espera, es un obligado castigo a la rebelión instigada por el espíritu del mal, y para evitar mayores calamidades como la de su propagación fuera de nuestros límites. Es decir, leyendo entre líneas, nuestro planeta estaría en cuarentena. Y en la famosa rebelión de Lucifer, algo ocurrió que se consideró como un planeta apestado, Urantia. Entonces, para que ese mal no contagiara a otros planetas de nuestro sistema solar y a otros sistemas solares, se queda esa cuarentena vigilado por estos seres, que en el fondo serían, por utilizar un lenguaje más llano, pues serían muchas de esas naves, de esos ovnis que nos visitan, pues no dejarían de ser vigilantes, pero claro, con distintas intenciones, porque hay unos que sí quieren que nuestro planeta evolucione, que vaya a la luz, y sin embargo hay otros que quieren que permanezca pues en la misma oscuridad, en esa misma ignorancia, es decir, que no sepan que hay una cuarentena y que no sepan que nosotros somos uno de los elementos principales para la evolución
no solo de nuestro planeta como tal, sino de todo el sistema solar. Entonces, bueno, pues esa es un poco la información que nos quieren dar para que recordemos nuestros orígenes, que recordemos quiénes somos y que recordemos a dónde vamos. ¿Se traza alguna profecía en el libro de Urantia? Hombre, profecía como tal, no, yo no conozco ninguna. Lo que sí es que se adelantan determinados acontecimientos científicos que luego con el tiempo, estamos hablando de un libro que se publica en el 55, que luego con el tiempo se va demostrando que es cierto. Estamos hablando sobre todo de descubrimientos y revelaciones astrofísicas, ¿no? Que tiene que ver un poco pues con el universo, tiene que ver un poco con la geología, no tanto con la antropología, porque ya ves que todavía es muy complicado llegar a demostrar esa mutación cromosomática de la que hablan los que dictaron el libro de Urantia, pero sí determinados acontecimientos, no sé hasta qué punto será verdad o no, que dicen que se han ido demostrando punto por punto en cosas que habían sido reveladas a mediados del siglo XX. Bueno, si es así, es verdad que estarían manejando una información, y por otra parte no sería nada de extrañar, una información que no sería de nuestro planeta, que solo lo podrían conocer gente que forma parte de otro sistema solar. O sea, esos son pequeños apéndices de cosas que nos pueden sorprender. Y bueno, y lo de la vida oculta de Jesús, pues para qué contarte, ¿no? Sí. Cuántos se han inspirado, ¿no? Entre ellos Juan José Benítez, sí, pues en parte del libro de Urantia, para revelar punto por punto, porque además sí que lo hacen de una forma muy detallada, muy minuciosa, los años ocultos, esos famosos años ocultos que le fue ocurriendo a Jesús, que por cierto, en el libro de Urantia le identifican ya no tanto como Jesús de Nazaret, como lo conocemos nosotros, y no piensan que es una encarnación de Dios único, sino que dicen que es Miguel de Nevadón. Es la persona Miguel de Nevadón. O sea, que Miguel sería un poco el sinónimo de Jesús, de nuestro Jesús de Nazaret. Ellos dicen que Miguel de Nevadón fue, pues bueno, la persona clave en la evolución de nuestro planeta. Pero ojo, Miguel de Nevadón sería el número 611.121 de los más de 700.000 hijos creadores del Hijo Eterno. O sea que, para que te des cuenta, sería una pequeña parte minúscula de todo un plan evolutivo del cual él se encarga de nosotros, del planeta Tierra, de los seres humanos. ¿No le dan entonces importancia a otros grandes iconos religiosos como Mahoma, Buda? Sí, claro, porque ellos hablan de, bueno, pues una especie de consejo asesor que tienen, que serían estas entidades suprahumanas, ¿no? En ese consejo asesor hay personajes totalmente desconocidos que nadie ha oído hablar hasta ese momento, como Onagar, como Masan, como Orlandov, como Fantán, Orbonón, y después de otros personajes que sí nos suenan porque aparecen citados en el Génesis y aparecen citados en el Antiguo Testamento. Hablan de Adán y Eva, hablan de Enoc, hablan de Moisés, hablan de Elías, de Melquisedec, de Juan el Bautista. Es decir, todos ellos... Sí, pero circunscritos a una determinada religión, ¿no? Sí, pero ellos, a pesar de que parece ser que estaríamos hablando de personajes que se consideran pues como muy, ya no digo cristianos ni judíos, porque bueno, trascenderían un poco la importancia, sino que los mencionan como personas que en un momento dado sí tuvieron su protagonismo en Urantia, es decir, en nuestro planeta, pero ojo, nada que ver con lo que se dice en la Biblia. Es decir, la Biblia, dentro de este punto de vista tan amplio, tan infinito del libro de Urantia, sería como una versión miope y totalmente parcializada y hasta adulterada de algún acontecimiento que ocurrió en nuestro pasado y que tuvieron que ver con este tipo de personajes que acabamos de citar, como Adán, Eva, Enoc, Moisés, Elías, pero casi como diluidos, es decir, como una pequeña mención, como una especie de obra de fantasía, y donde realmente ellos cuentan, dicen la auténtica verdad, es en su libro. Es decir, que sepamos realmente lo que ocurrió, sabiendo que estamos hablando de un mundo tridimensional donde las palabras es un límite, donde no vamos a captar nunca el mensaje completo, la auténtica naturaleza del libro de Urantia. Pero ellos lo cuentan, dice, a alguno le llegará, a alguno lo entenderá, les da igual. Ellos saben que tienen una obligación, que es una misión, y es la de revelar esos papeles inéditos que de alguna forma formaban parte de esos registros acásicos, y que ellos piensan que llegó el momento de darlo a conocer a la humanidad, a sabiendas de que la mayoría de la humanidad no se van a enterar de la misma media. Claro, hombre, igual que ellos dicen en su texto revelado que el planeta Urantia, es decir, el planeta Tierra, está en una, vamos a decir, cuarentena. Sí. Claro, este libro también hay que ponerlo, por supuesto, en cuarentena, ¿no? Claro. Claro, las cosas que dice, pues... nunca pensemos que lo que estamos diciendo aquí es totalmente cierto. Es decir, estamos hablando de un libro que dice, bueno, estamos intentando resumir, que ya bastante mérito tenemos, lo que se dice en estas 2097 páginas. Pero, por supuesto, no estamos dando credibilidad. Lo que sí estamos diciendo, y eso está de acuerdo, pues todos los que han desmenuzado la obra, que estamos hablando del libro
revelado más importante en toda la historia. Y mira que ha habido libros revelados, sobre todo en el siglo XIX y en el siglo XX. Pero este es el más completo, el más sofisticado, el más trabajado, el que tiene unos orígenes más difusos, el que no se puede asociar a ningún ser humano como tal, salvo este nombre de William Sadler, pero que él realmente se desvincula diciendo que no es ni más ni menos pues que un miembro de ese comité de personas que contactan con estas entidades suprahumanas. Es decir, bueno, y la pregunta de cada año, Jesús. Sí. ¿Juan José Benítez se basó en el libro de Urantia para hacer Caballo de Troya? Hombre, es evidente que sí, o sea, te quiero decir que no hay duda, ahí no hay ninguna duda. Lo que pasa es que hay un concepto y un comentario peyorativo de todo esto. Sabes que hay mucha gente que la acusó, no de que se basara, sino que lo plagiara. De hecho, incluso se habla de que plagió hasta 7.000 palabras, que ya es decir, del libro de Urantia. Bueno, yo no entro en esos tejemanejes. De hecho, se escribió un libro muy polémico en su momento que se titula El secreto de Urantia, ni caballos ni troyanos, que escribió Antonio Rivera y Jesús Beorlegui, publicado en Ediciones Obelisco, y que sabemos todos que eso fue, pues, bueno, casi el final profesional de Antonio Rivera, porque le causó muchísimos problemas con la editorial Planeta, que es la que por entonces estaba editando los libros del Caballo de Troya. Y entonces ahí lo que intentan hacer, tanto Antonio Rivera como Jesús Beorlegui, es demostrar que Juan José Benítez, que por entonces no se había publicado al castellano el libro de Urantia, es decir, solo corrían versiones en francés y en inglés, que se basó y que en algunos casos plagió en páginas completas del libro de Urantia, ¿no? Y que se aprovechó en parte el gran éxito editorial que tuvo, pues de el éxito que ya de por sí tenía el libro de Urantia en otros países. Bueno, me remito a ese libro para los oyentes que lo puedan conseguir, a pesar de que ahora es más difícil de conseguir, porque es un libro totalmente descatalogado, pero es El secreto de Urantia, donde intentan demostrar pues esa afirmación o esa pregunta o esa duda que tanto nos preguntan también a nosotros en la tertulia, en este programa, y bueno, pues que es verdad que la polémica está servida porque dicen que no solo salía en la primera parte y en la segunda parte, sino también en La rebelión de Lucifer, otro de los libros que escribió Juan José Benítez. ¿Verdad? Mentira. Bueno, pues prefiero remitirme a ese libro de Antonio Rivera porque considero, claro, y que saque sus conclusiones porque, bueno, pues bastante caro le costó a Antonio Rivera intentar decir esto públicamente y de alguna forma pues le satanizaron, nunca mejor dicho. Sí, no seremos nosotros quienes le vemos. No, válgame Dios, o los dioses de Urantia. Bueno, para terminar, Jesús, ¿alguna cuestión apocalíptica en el libro de Urantia? No hay ninguna, no, porque es un libro, ya digo, más que religioso, es científico. Es un tratado científico. Sí, por eso digo, no pensemos, es verdad que hay muchos libros revelados que son más bien apocalípticos, que intentan hablar pues de ese planeta o de ese asteroide que se está acercando a la Tierra, de esa nueva humanidad, de la nueva era, nada. Es decir, también es verdad que se pueden sacar este tipo de interpretaciones, pero no es un libro religioso, no es un libro espiritual, es un libro científico, es un libro que va más allá de las religiones que conocemos y es un libro, sobre todo, que llama la atención porque revela datos de un personaje tan querido y tan fascinante para todos nosotros como es Jesús de Nazaret. Bueno, pues hemos intentado complacer las múltiples peticiones acumuladas en los últimos meses para intentar contar algo más acerca del libro de Urantia. Por supuesto, el año que viene volveremos a hacerlo. Yo creo que sí. Con todo el interés del mundo. Pero sí que es interesante saber cosas sobre estos libros revelados que en ocasiones nos ponen en la pista de no sé muy bien qué, pero siempre hay que atenderlo con inquietud. Muchas gracias, Jesús Callejo. Toma, te regalo una edición de lujo del libro de Urantia, 2097 páginas, y además un prólogo de 3200 que hemos hecho con mucho cariño. Bueno, sabes que hubo un periodista que intentó hacer un índice desglosado por temas del libro de Urantia. Sí. Bueno, pues su índice desglosado tiene 504 páginas y tiene 110.000 epígrafes.